Ahora, bien corto, bien preciso, te voy a explicar un poco qué es lo que es la evidencia, cuándo hablamos de evidencia y cuándo hay cosas que no son evidencia y que no deberían ni siquiera considerarse, ¿ya? Miren, lo que sucede con el tema del coronavirus es que hay mucha información. Lamentablemente estamos viviendo en un siglo donde hay mucha información. Cualquiera puede hacer un post, lo sube y si hay alguien que sabe un poco menos, lo comparte, lo comparte, lo comparte y así se expanden las cadenas de información falsa o más conocidas como fake news. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Que hay muchos expertos que andan hablando cosas del coronavirus. Hay mucha gente que dice, ay, él es un experto, hay que hacerle caso. Y empiezan a replicar la información que esta gente está haciendo. ¿Ya? Algunos muy bien intencionados, pero que carecen de algo muy importante y que es lo que siempre hablamos y siempre lo vamos a hablar, que es la evidencia. La evidencia científica. ¿Qué es la evidencia científica? ¿Para qué me sirve? Y cuando yo digo, ah, esto es evidencia, ya, y cuando digo, oh, no, esto es basura. Ok, miren, sucede de que el principio básico de la ciencia es, de principio, no andar con opiniones, ¿ya? En la ciencia no sirven las opiniones. No, yo creo que, o yo pienso que, no, para mí yo creo que eso no sirve. Es en ciencia descartado, ¿ya? Las opiniones en ciencia hacen el nivel más bajo de algo que se llama la pirámide de la evidencia, que se la muestro acá. Miren, esta es la pirámide de la evidencia y como ustedes pueden leer, pucha, no se ve muy bien, pero abajo en verde dice opinión de expertos. ¿Ok? Entonces el chinito que andan diciendo que no hay que usar mascarilla, la opinión de él está acá. Lo que se usa en el nivel más alto de la evidencia es lo que hace la OMS, es lo que hace el CDC, es lo que hacen organizaciones internacionales que se dedican a pescar lo que está en evidencia, lo estudian y dan una conclusión. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos la iniciativa Cochrane, que Cochrane es una biblioteca donde pesca toda la información que se hace de un área y te dice, ok, esto es lo que se sabe hasta el momento de este tema. Por ejemplo, con el flúor. Mucha gente anda diciendo que el flúor hace mal y que eso Cochrane, ok, pesquemos toda la información que está del flúor, estudiémosla y demos algo. Y eso se hizo con lo que se sabe ahora con el flúor, ¿ya? Entonces, como dice el doctor Barahona, algo que estaría más abajo de esta pirámide de la evidencia es la opinión de alguien que no es experto, ¿ok? Por ejemplo, yo no soy experto y si yo te digo algo, tengo que usar evidencia. Entonces yo te digo, mira, esto no lo digo yo, lo dice tal persona. Por ejemplo, esto no lo digo yo, lo dice la OMS, ¿ya? Por eso siempre en nuestros posts vas a encontrar que abajo en unas letras chiquititas va a decir algo raro. Ese algo raro se llama referencia. Y la referencia bibliográfica es algo que cualquier investigador va a decir, oye, no te creo. Pero él va a ir a la referencia y va a decir, oye, ¿verdad? Pues acá dice esto. Y eso es lo que uno hace cuando uno cita a un autor, ¿ya? Yo puedo citar a la OMS, a la Asociación Dental Americana, puedo citar a algún científico que hizo un estudio que para citarlo el estudio tiene que estar en una base de datos, pero no en cualquier base de datos. Hay gente que publica que esta cosa del agua, que... Ay, ¿cómo se llama esta basura que no sirve? Esta cuestión de un médico alemán. Ay, ¿cómo se llama cuando alguien quiere curar con agua? Homeopatía, la homeopatía. Hay dentistas o doctores de todas las áreas, esto no solamente de odontología, de todas las áreas que dicen, no, es que yo tengo un estudio en un journal de homeopatía. Y esos journals no están considerados como evidencia porque no están dentro de una base de evidencia, ¿ya? Y para eso tienen que cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, ser una ciencia y no una pseudociencia, ¿ya? Dicho esto, y ya más o menos entendiendo un poco qué es lo que es la evidencia y qué es lo que no, y por qué es importante la evidencia, y también explicando la pirámide de la evidencia, hay cosas que andan dando vueltas por todos lados, lamentablemente, que son cosas como estas. Por ejemplo, acá dice, expert, everyone should wear mask, gloves outside. Ok, acá dice que todas las personas deberíamos usar mascarillas y guantes cuando estemos afuera. ¿Quién dice esto? Un experto. ¿Y qué nivel de evidencia tiene? El más bajo que hay. Hay mucha gente que se anda comprando lo primero que ve, la primera noticia, el primer WhatsApp que le llega. Hay un WhatsApp que dice que en Cuba descubrieron que el mentolato inactivaba el virus. ¿Ustedes saben qué va a provocar una mentira como esa?
va a provocar que toda la gente se ande poniendo mentolato y vaya por la calle diciendo, oye, estoy seguro porque el mentolato mata el virus. Y eso va a generar una mayor infección. Eso no tiene evidencia, ¿ya? Entonces, hay otra cosa peor, que están los libros. Y no todos los libros son buenos. Hay libros que mienten. Por ejemplo, este libro es como una guía de bolsillo para prevenir el coronavirus, ¿ya? Y que lo escribió un médico chino que estuvo en un estudio en Corea y que demostró, el científico, o sea, mira, imagínate, un científico demostró de que las mascarillas fueron lo que redujo la tasa de contagio. Tenemos que saber de que primero, si algo tan importante no lo va a hacer un científico. No puede ser un científico solo, a menos que se gane el Nobel. Y de hecho, que si un Nobel dice algo y lo dice sin ningún fundamento, su opinión va a ser el más bajo de evidencia. ¿Entienden? Porque es una opinión. No tiene un respaldo que diga, ok, hicimos esta prueba, investigamos epidemiológicamente a este grupo de población, tenemos un sesgo mínimo y toda la cuestión. Eso es evidencia, pero cuando no hay eso, hay opiniones. Y las opiniones son, en ciencia, nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que libros como ese, que acabo de mostrar por Facebook, anda dando vuelta por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, y la gente cree que sabe porque lee a un experto, pero eso no es evidencia. ¿Ok? Cuando les llegue un correíto, un WhatsApp que diga de que esto ocurre el coronavirus, que, no sé, las bebidas calientes desactivan el virus, es basura, porque no tiene evidencia. ¿Y saben lo que es peor? Es cuando la gente mezcla, porque hay gente que le gusta hacer evidencia mala, pescan cosas ciertas con basura y mezclan. Entonces, por ejemplo, uno dice, ok, el coronavirus muere a 54 grados Celsius. Entonces alguien dice, ah, ya, entonces tómate algo que esté a 55 grados y lo vaya a matar. ¿Me entienden? Mezclan algo que, si es cierto, el virus es termolábil, pero con algo que no tiene nada que ver. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener ojo, eso es lo que tienen que tener cuidado y siempre pregunten cuál es la evidencia, cuál es el respaldo que tiene lo que están hablando, ¿ya? Sabemos actualmente de que el alcohol, o sea, que el alcohol gel, por ejemplo, que el agua con jabón desactiva las proteínas de Spike, que son las que se encargan de infectar en la mucosa respiratoria. Sabemos que el jabón lo hace. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay ciencia detrás, hay evidencia, se demostró. Si no tiene eso, es basura. Entonces, eso es lo que tienen que entrar, ¿ya? Entonces, cualquiera que dice, no, es que un científico, no, es que yo tengo la solución, es que el experto, basura, maní. Ustedes tienen que guiarse por algo que se llama PubMed. ¿Y qué es lo que es el PubMed? El PubMed es esto, miren. Acá, esto es una biblioteca que pesca toda la información científica que todos los científicos hacen y te la pone acá. Entonces, si yo acá pongo COVID-19, me va a entregar toda la información que exista al respecto de esto, pero la información que está acá es información validada, es información real, no es esta basurita de redes sociales, de que el libro y que los tips y esta cosa de expertos. Por eso, el llamado es que cuando alguien le diga algo, por ejemplo, este tema de las mascarillas de polipropileno, no, esas sirven. Son mascarillas T1, T2, T3, o sea, tipo 1, tipo 2 y T3, que sí ayudan. Pero ayuda a que tú no contagies, no que por usarla no te vas a contagiar, ¿ya? Tenemos que entender la evidencia. Estas mascarillas de género, aunque tengan 3, 4, 5 pliegues, un pedazo de carbón metido, no sé, lo que queráis, no te va a ayudar, porque no hay evidencia. Ahora, si alguien diseña una mascarilla de tela que cumple ciertas normas y requisitos, está bien, pero aún así las mascarillas están diseñadas para ser desechables. Entonces, eso es lo que hay que entender. Ahora bien, acá el doctor dice, ya hay que filtrar un buen estudio con buena metodología de uno malo dentro de PubMed. Eso es cierto. Acá estamos hablando de que PubMed pesca toda la evidencia, pero hay que tener un cierto nivel, ¿ya? Pero puede que dentro de este nivel de evidencia encontremos estudios malos. ¿Y qué va a depender eso? De la metodología. Si tú te estás tomando la investigación en serio, tú al tiro no vas a la discusión y a la conclusión, tú vas a la metodología, porque a ti te interesa saber cómo hicieron el proyecto, cómo hicieron la investigación y cómo llegaron al resultado que llegaron, ¿ya? No es lo mismo decir de que, por ejemplo, pucha, un ejemplo burdo, a ver, el que le dé coronavirus se le cae el brazo porque lo vieron en 10 pacientes,
O decir que el coronavirus se te cae, no sé, una pierna porque lo estudiaron en 10.000 personas. ¿Me entienden? Entonces, el que tiene, por ejemplo, un grupo de población más grande de estudio va a tener más validez. Entonces, esas cosas son como ya hilar un poquito más fino, pero es para que ustedes sepan que dentro de la evidencia también hay niveles, ¿ya? Eh, Bacán que vale, muchas gracias. Y bueno, amigos, en verdad eso es el tema. Ustedes váyanse a la evidencia, no se vayan al científico chino, coreano que tiene un amigo y un primo que le dijeron a ustedes que la mamá del vecino sabe que la cura es algo, porque no es así. La evidencia es una sola y nosotros creemos en la evidencia, porque si no es evidencia, es una opinión y la opinión vale maní, ¿ya? Así que, ojo con eso y siempre en toda investigación hay sesgos, ¿ya? Que se llama risk of bias, ¿ya? Y el sesgo es algo ya un poco más específico que quizás te le va a servir a alguien que sea del área de la salud, que en verdad cuando nosotros tenemos muchos ensayos y muchas cosas así, se hacen unos metaanálisis, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que identificar cuál es el porcentaje de sesgo de cada investigación, ¿ya? Así que eso es lo importante. Así que un saludo para todos, que estén muy bien y por favor crean en la evidencia. No crean en el post, no crean en el WhatsApp, vayan a la evidencia. Pidan el DOI, ¿ya? Vayan a leer los papers. Eso es lo que va a diferenciar a un profesional de alguien que no tiene idea y que solamente anda repartiendo cosas y haciendo repost a cosas que no sabe. ¿Ok? Y eso va para todos los que andan haciendo mascarillas de TNT, de tapitas, de cartón, de lo que se imaginen, porque eso no tiene evidencia ni respaldo. ¿Ya? Un saludo amigo, que esté muy bien. Chao, chao. Amigo, que esté muy bien.